Ok, muy bien. Indican que se escucha bien el audio. Vamos entonces a iniciar. Antes de todo, quería mostrarles eh, algún, algún ejercicio en SAP 2000 de manera de visualizar algunos criterios para transferencia de cargas y asignación de cargas. También definir patrones de cargas y estos temas básicos que debemos manejar muy bien. Entiendo que en el curso hay personas que están iniciando en el software y pues deben ponerse al día con estos temas. Lo primero es que voy a hacer, voy a, voy a abrir un nuevo modelo. Voy a poner las unidades en kilogramos y metros y voy a colocar grid only. Okay, en la dirección X voy a colocar dos ejes y la dirección Y2. Z también 2 y la separación, pues 6 metros está muy bien. Veamos OK. Voy a centrarme en esta vista 3D y lo que vamos a hacer es un pórtico, una estructura sencilla de manera de asignar las cargas y ver cómo es la transferencia de cargas a las vigas, ¿no? Voy a definir el material que voy a utilizar, voy a rápidamente asignar un material. El material en este caso va a ser A36, un acero. Y voy a definir cualquier sección que en este momento es irrelevante, ¿no? Voy a agregar una nueva propiedad, voy a asignar un white flange, le voy a dejar este mismo nombre, una sección doble T, y le coloco el material, A36. ¿Ok? Tengo mi sección ya creada. Voy a asignarle a cada uno de los miembros pues esa sección que he creado. ¿Ok? Tengo mi pórtico o mi estructura ya creada. Y ahora lo que vamos a hacer es asignar una carga sobre un elemento área, de manera que ese elemento área distribuya las cargas, transmita las cargas hacia los miembros, ¿no? Entonces me vengo al menú Define, eh, Section Properties, Area Sections, y vamos a seleccionar un tipo de sección Shell. Agregar nueva sección, y en este caso voy a seleccionar una membrana, de manera que sea un área que me ayude a transmitir las cargas hacia los elementos. El espesor de esa membrana lo voy a colocar 0,10, que serían 10 centímetros, para modelar lo que sería una losa maciza, por ejemplo. El material, pues puede ser, es concreto. Aquí hay un material que viene por defecto, lo voy a colocar y después lo adaptamos, lo modificamos. Voy a dejarle el mismo nombre, ok. Y en Define
pues editamos ese material, ¿no? 4000 PSI. Voy a colocarle que es un FC 250, un concreto de resistencia a 250 kilogramos por centímetro cuadrado, peso por unidad de volumen, peso específico 2400. Lo que sería la resistencia a compresión, voy a colocar las unidades en kilogramos centímetros para colocar acá 250. El módulo de elasticidad vendría siendo 15.100 por la raíz cuadrada de 250. ¿Ok? 238752. Generalmente lo colocamos eh, redondeado, de manera que si hacemos cálculos manuales, pues los resultados nos den iguales. La relación de Poisson sí queda igual, el coeficiente de expansión térmica y el módulo de corte lo dejamos tal cual. Voy a dar OK, OK. Voy a aprovechar de asignar los vínculos, las restricciones. En este caso voy a formar unos empotramientos. Me voy al menú Assign, Join, Restricciones y asignamos, eh, restringimos todo lo que son las traslaciones y las rotaciones. ¿Okay? Lo que sería un empotramiento. ¿Ok? Ahora voy a asignar lo que es el elemento de área. Puedo colocar, aquí está la sección que yo he creado anteriormente. Y pues lo que voy a hacer son 4 clics en cada nodo. Una vez le doy Enter y está mi área pues dibujada ya en el modelo. Voy a irme aquí y hacer Display Option. Voy a poner una vista distribuida de manera que se pueda observar más claramente esa sección de área. Ahora voy a definir lo que son los patrones de carga, ¿no? Me voy al menú Define, Load Patterns. Importante aquí, ¿no? Comprender esto. Las cargas permanentes, como lo vimos en un video pasado, en una sesión pasada, se le asigna un múltiplo de 1, de manera de que el 1 representa el peso propio de los elementos que dibujamos. Pero a su vez, si queremos cargas, si tenemos sobrecargas permanentes o cargas permanentes extra, que no pertenecen al sistema estructural como tal, como lo son las tabiquerías, elementos de techo, pues vamos a poner acá un nuevo patrón de carga que se llame SCP, sobrecarga permanente, el tipo DED, y este factor no se puede repetir en las siguientes patrones de carga que creemos. Solo uno puede considerarlo porque entonces estaríamos considerando 2 veces el peso propio, o en 2 casos, en 2 patrones de carga distintos, el peso propio de los elementos. Entonces le voy a dar a agregar. Este ejercicio, pues voy a crear eh, solo este caso. No me interesa mostrar lo que es la carga variable. Voy a darle OK. Una vez creado ese patrón de carga, voy a asignar una carga y la idea es ver cómo ella
se distribuye hacia los elementos, ¿no? Entonces, si me voy a Assign, puedo seleccionar este elemento, me voy al menú Assign, Area Loads, y yo quiero que esas cargas que yo genere se transmitan a los elementos frame, que son generalmente esas vigas horizontales, ¿no? En este caso, como creé una sobrecarga permanente, pues no puedo asignar las cargas en depth. Tengo, entonces, quiero repartir esas cargas en dos direcciones. Imagínense que esto es una losa armada en dos direcciones. Y pues la carga que le voy a asignar son de 300, voy a ponerle un número más cómodo, 100 kilos por metro cuadrado. Me comunica Alberto lo siguiente. Ingeniero, la sobrecarga permanente no se le asigna el patrón SuperDev. Pues es correcto. Pero en las versiones de SAP 2000 anteriores no existía lo que es el SuperDev. Incluso acá no tengo ese tipo de carga. Hay versiones de SAP 2000, no sé si algunos de ustedes la tienen. Vamos a ver acá. Acá está. SuperDev. Pues generalmente los que empezamos con las versiones a estudiar SAP con las versiones 14, pues no venían estas opciones. Ahora mismo pues el programa las incorpora y pues pudiéramos modificarlo, ¿no? SuperDev. En todo caso, en el ejercicio no condiciona lo que se quiere mostrar. Entonces yo he asignado a este elemento área unas cargas que si yo le doy clic secundario sobre este elemento seleccionado, pues puedo visualizar en esta región que tengo una sobrecarga permanente en dirección gravitacional y que se está distribuyendo en dos direcciones, tanto en X como en Y. ¿Ok? Ahora yo quiero visualizar a cuánto le cae a cada viga, cuánto de carga. Si yo quisiera diseñar esta viga a mano y necesito, o sea, me refiero utilizando un procedimiento manual, pues quisiera saber la carga que actúa sobre esta viga. Me pregunta Emerson que si en SuperDev el coeficiente es cero, ¿sí? De hecho, en el resto de los patrones de carga que uno genera, ese coeficiente es cero. A no ser que quieras analizar un caso especial, pero usualmente en los patrones de carga eh, solo uno puede llevar ese coeficiente 1 de manera que incorpore el peso propio. Entonces, le voy a dar, voy a correr el modelo. Voy a desactivar este caso modal. Me va a pedir que lo guarde en algún lugar. Yo voy a poner acá transferencia de carga. Ok, vamos a esperar que cargue.
Y generalmente pues se muestra la deformada por carga, por peso propio. Pero yo quiero visualizar entonces esa transferencia. Voy entonces a desactivar la vista extruida, poner una vista estándar, y le voy a decir que el elemento área no se vea, sea invisible. Entonces le voy a aquí, not in view, en cuanto a las áreas. Y aquí en el menú display, mostrar cargas asignadas. Esas cargas fueron asignadas a un elemento de área. Y debo seleccionar, en la opción de yo no asigné ninguna carga. Por eso no se me activa ninguna zona de este formulario. Sobre carga permanente, pues tengo, entonces, quiero ver las resultantes de esas cargas en los elementos frame. Vimos que yo había puesto dos direcciones, en este caso voy a colocarles todos. Ok, y pues vemos la distribución de las cargas en cuanto a esa carga que yo asigné de 100 kilogramos por metro cuadrado. Si vemos una vista de planta, vemos que este perfil tiene una longitud de 6 metros. Y este igual, ¿no? De igual manera tiene 6 metros. Entonces estamos en una sección totalmente cuadrada. Eso implica que cuando hicimos la transferencia de carga, ella se va a repartir en forma triangular. Esta área se va a repartir hacia este miembro. De igual manera, acá se van a formar algunos otros triángulos. Y el programa, en función a esa área, pues transmite la carga tributaria a esos miembros, ¿no? Hay casos donde me pregunta Juan que si no se debe realizar el mallado de ese elemento shell. En este caso, pues la idea no es calcular ese elemento de área, pues quería denotar esto de manera de visualizar lo que es la transferencia de cargas. En todo caso, si se fijan, yo voy a cerrar un momento el modelo. Cuando asignamos el elemento de área, le pusimos, un espesor de 10 centímetros. Hay casos donde no queremos que ese elemento de área funcione, tenga peso alguno, sino que solo funcione como una ayuda para transmitir cargas, de manera de no asignar cargas directamente a los elementos, a las vigas, sino que coloco el área y le transfiero una carga, que ella se encargue de transmitirla a los elementos. En esos casos, que yo no quiero que el SAP 2000 chequee nada de esto del área, pues le ponemos un espesor mínimo, de manera de minimizar la rigidez, de neutralizarla. Igualmente en lo que es en ambos ítems, y seleccionamos un elemento membrana. De esta manera, pues no va a tener un peso propio el elemento de área y no va a incidir en las cargas permanentes. Habría que calcular las cargas permanentes manualmente y asignarlas al, al programa. Hay casos donde tenemos
pues la mayoría de los casos tenemos, no es tan uniforme la estructura. Tenemos que esta distancia puede ser irregular, entonces vamos a ver esos casos. Voy a seleccionar estos elementos y en editar los voy a mover en dirección Y 2 metros. ¿Ok? Fíjense lo interesante. En este caso, esta sección, pues el elemento de área está quedando en toda sección. Voy a corregir esto. Este miembro y este miembro. Creamos nuevamente. Y visualizamos lo que es el elemento de área. Ahora sí está nuestra estructura completa. Igualmente la carga sigue siendo 100, transmitiéndose en ambas direcciones. Y le damos correr. Voy a mostrar el menú display, show load assign, elemento de área. Voy a ver la sobrecarga permanente. Nuevamente le doy todos. Como tengo la vista distribuida activada, pues no se visualiza. Debo quitar y observamos que ahora se forma una carga distribuida de forma trapezoidal. Y en estos miembros, en dirección X, pues sigue habiendo esa carga de forma triangular. Eso nos dice que la carga se está distribuyendo pues de esta manera. Toda esta región forma un trapecio. El programa calcula esa área. Y lo interesante es que estas líneas tienen un ángulo de 45 grados. Se intersectan y forman lo que es el trapecio para estas dos regiones. Tengo entonces el modelo 3D de esta forma y puedo visualizar mis cargas y determinar, por qué no, estas secciones con un programa como Excel o MatCat. Se preguntan cuál es la diferencia entre elementos shell y membranas. Veamos un poco eso. Acá en el menú Define, elementos de área. En este caso voy a activar la edición. Tenemos varias opciones, ¿no? Cuando creamos un elemento shell. Tenemos shell team, shell tick, play team y play tick. Cuando lo colocamos de esta forma, digamos el programa no calcula el elemento de área, esa losa, por ejemplo. La diferencia con este, que sí estima los esfuerzos que está sometida la losa, por ejemplo, e intenta calcular pues una distribución
Puede ser una losa de concreto armado, de manera de calcular esos aceros. En el programa TAPS hay una opción de manera de agregar lo que son los sofitos metálicos, las placas colaborantes. Y el programa pues solicita todos los parámetros de la sección, incluyendo el espesor de la lámina, los vanos, las distintas secciones. Fíjense que en la normativa ACE 7-2010, vamos a revisarla, donde podemos ver lo que son, por ejemplo, las cargas permanentes. Hay una tabla, voy a buscarla acá, la tabla C3-1, y aquí están las cargas permanentes, lo que es lo mínimo para considerar. Y hay distintos materiales, sistemas, techos, y aquí está la carga mínima a considerar para cada elemento. De manera que usted puede hacer un análisis de cargas, incluyendo cada una de las partes que inciden sobre la estructura. Puede ser el tipo de acabados, la tabiquería, o cualquier elemento fijo, ¿no? O permanente. Vemos que hay una base de datos pues bien amplia. Generalmente los códigos locales incorporan todas estas cargas también, adaptados a cada país. Pues queda a criterio del proyectista utilizar la que más le convenga. Para el tema de las cargas variables, está la tabla 4-1, capítulo 4, que está destinado a las cargas variables. Vamos a buscar la tabla. Pues, al parecer está al fondo. Aquí está. La tabla C4-1 es las mínimas cargas distribuidas según el uso. Vemos lo que son tiendas, equipos de oficina, hangares, cocinas, laboratorios, zonas de manufactura, todo según el uso, ¿no? De igual manera, seguramente ustedes están familiarizados con una normativa local, de manera que puedan revisarla y compararla con lo que es el AC7 2010. Ahora quiero hablarles, quisiera que tocáramos el tema de las cargas de viento, comprender un poco cómo es el tema con la normativa AC7 2010. Para esto vamos a ver algunas diapositivas rápidamente. Y nos vamos a enfocar en lo que es el procedimiento direccional. Habíamos hablado en la primera sesión que básicamente habían dos procedimientos, el procedimiento direccional y el procedimiento del túnel de viento. Me pregunta Alejandro
Cuando coloca el espesor del concreto 10 centímetros, el programa incluye metal deck y aceros o malla, o sea, sumar adicional. Tendrías que colocarle un material, si quieres que incluya lo que es el concreto armado. Si quieres llevarlo a algo más ajustado a la realidad. Pero yo recomendaría, eh, o personalmente prefiero trabajar utilizando membranas sin espesor y calcular ese peso a mano, hacer ese análisis de cargas manualmente en una hoja de Excel y incorporar las cargas, la sobrecarga permanente ya ajustada, ¿no? No dejarle esa responsabilidad al programa de estimar esa carga, porque en el caso de una placa colaborante, sulfito metálico, pues bastante irregular, ¿no? La sección y los aceros. Vemos que, retomando esto, el primer y lo más básico del cálculo de las fuerzas de viento es saber la velocidad básica del viento. En el caso de Venezuela tenemos una normativa dedicada solamente a las cargas de viento y pues hay un mapa donde se ve por cada localidad lo que es la velocidad en kilómetros por hora, en este caso. Seguramente ustedes han revisado la normativa local de su país y han visto esos mapas en donde hay unas franjas que indican las velocidades máximas registradas en esas localidades. Entonces el primer paso del procedimiento direccional es localizar esa velocidad básica de acuerdo al lugar donde se vaya a construir la edificación. Luego hablamos del factor de direccionalidad. Y en la normativa AC7-2010 lo podemos encontrar en la tabla 26.6-1. Estos son los factores de direccionalidad y están asociados al tipo de estructura. Aquí vemos en edificios con sistemas principales de resistencia a fuerzas de vientos, es un coeficiente KSUT de 0,85. Para componentes y cerramientos, 0,85. Para techos con arcos, vemos también que hay para casas chimeneas, tanques, paredes y señalizaciones, torres, concerchas, y vemos ese factor. Este factor ha sido calibrado con las combinaciones de carga establecidas anteriormente, por lo tanto, solo debe ser aplicado con las mismas. Hablamos de las combinaciones de carga de la normativa AC7-2010. Me pregunta Sebastián, ingeniero, ¿los procedimientos que haremos en SAP 2000 en este curso pueden ser usados en ETAPS? Sí, básicamente son dos software muy similares. Eh, Generalmente el ingeniero que maneja SAP 2000 pues puede manejar los criterios de diseño en ETAPS y viceversa, ¿no? Tanto para análisis como para diseño. El ETAPS, según mi punto de vista, está más asociado al tema de los análisis sismoresistentes. Es un programa mucho más cómodo para visualizar esos resultados. El SAP 2000 es un software más general, que se adapta a muchos casos. Okay, vemos el factor de direccionalidad, toma en cuenta dos efectos: la probabilidad reducida de ocurrencia de vientos máximos procedentes de cualquier dirección dada, y la reducción de la probabilidad de que el coeficiente de presión máximo ocurra para cualquier dirección de viento dada. ¿Okay?
Entonces, vemos que el tercer ítem a analizar sería la categoría de exposición. El factor me preguntan qué factor de adicionalidad le corresponde a un panel publicitario. Vemos aquí señalizaciones abiertas, correspondería un factor de direccionalidad de 0,85. También va de acuerdo al tipo de señalización, ¿no?, que se quiera incorporar. Hablamos entonces de las categorías de exposición. Esto va asociado a la rugosidad. Digamos que si tenemos una estructura y esa estructura está construida en una zona poblada, pues este factor busca eh, limitar las ráfagas de viento, ¿no? No es lo mismo que una estructura esté en una llanura, que no tenga construcciones contiguas, que una estructura que se vaya a diseñar en una zona poblada, lo que sería una ciudad. Entonces, lo que hace esto es aplicarle una rugosidad al diseño. Vemos que para edificaciones con altura media menor o igual a 9,1 metros, aplicará donde la rugosidad de superficie del suelo clase B prevalezca de donde sopla el viento, una distancia mayor que 457 metros. Vemos que leyéndolo así es complejo de entender. Y vamos a ver esto mismo gráficamente. La exposición C aplica para todos los casos donde no apliquen lo que sería B y D en este caso. La exposición D aplica donde la rugosidad superficial del suelo tipo D prevalezca desde donde sopla el viento una distancia mayor que 1524 metros, o 20 veces la altura del edificio. Vemos más fácil de digerir la rugosidad de superficie B, áreas urbanas y suburbanas, boscosas u otras construcciones numerosas, muy poco espaciadas, teniendo el tamaño de una vivienda unifamiliar o mayor. La rugosidad D, C, serían los terrenos abiertos con construcciones dispersas, teniendo alturas generalmente menores a 9,1 metros. Esta categoría incluye campos, planos, abiertos y pastizales. La rugosidad D son áreas planas, no obstruidas y superficies de agua. Esta categoría incluye pantanos planos, hielo congelado y salinas. Esta sería la categoría en la cual nuestra estructura estaría más expuesta a las ráfagas de viento. Vemos acá el caso de la exposición tipo B, gráficamente. Si tenemos una ráfaga de viento que viene en esta dirección y tenemos un área que tiene un tipo de rugosidad B, o sea, un área urbana o suburbana, boscosa, con construcciones numerosas. Ok, entonces sí, considerando la altura de la edificación que se va a calcular, la estructura que calculamos, si h es menor a 9 metros y d es mayor a 450 metros, esta distancia es, pues se aplica la exposición B. Y eso lo asociamos a un factor. Para h mayor a 9 metros y d entre 792 o 20h, pues también aplica la exposición tipo B.
para el caso D, de la exposición D, porque sabemos que la C es si una de estas dos no se cumple. En el caso de la exposición D tenemos dos casos. Hay una rugosidad cualquiera y una rugosidad tipo D. Habíamos dicho que la rugosidad D eran planicies abiertas. La distancia de esas planicies, la altura h de la estructura, si D es mayor entre 1524 metros o 20h, pues se aplica D. Y tenemos este otro caso, un poco más complejo, que admite lo que es la rugosidad D y un tipo de rugosidad B o C. El caso de la rugosidad C aplicaba a zonas intermedias, con obstrucciones parciales. De esta manera, pues se determinaría la categoría de exposición, que ya veremos más adelante cómo incide en el cálculo. Vamos a ver un ejemplo de una nave industrial. Luego vemos el factor topográfico. Los efectos de aceleraciones del viento en colinas, crestas y acantilados aislados, constituyendo cambios abruptos en la topografía en general. Este factor lo que busca es incluir lo que es la topografía en el cálculo de las acciones de viento. Si usted tiene una estructura rodeada por una cadena montañosa, pues eso va a limitar lo que son las ráfagas de viento. El efecto de aceleración del viento deberá ser incluido en el cálculo de descarga de diseño por viento utilizando el factor K sub ZT. Este es el factor topográfico. Se calcula con la siguiente ecuación. Incorpora lo que es K sub 1, K sub 2 y K sub 3. Ya vamos a ver cómo calculamos estos señores. En la normativa lo podemos ver en la página 299 gráficamente, pues en función a nuestra estructura y a las condiciones del terreno, ya sea una colina o una cresta, o lo que es un acantilado, pues vamos a ver esos coeficientes K1, K2 y K3. Y aplicaríamos esta ecuación. Figura 26.8-1. Si las condiciones de sitio y su ubicación no cumplen todas las condiciones especificadas, entonces K sub ZT se tomará como 1. Esto es si la topografía es muy regular. Si la topografía es muy regular, planicies abiertas, llanuras, sabanas, pues el factor topográfico se tomará como 1. Vemos que las condiciones a cumplir para tomar en cuenta los efectos topográficos. La colina, cresta o acantilado está aislado y sin obstrucciones en la dirección contra el viento, por otras características topográficas similares, de altura comparable, para 100 veces su altura o 3.22 kilómetros, la que sea menor. Esta distancia se mide horizontalmente desde el punto del cual la altura h de la colina, cresta o acantilado fue determinada. Vemos otras condiciones. La relación h entre LH debe ser mayor o igual a 0.2. Esto sería la esbeltez de la estructura. Y bueno, pueden revisar estas condiciones para el factor topográfico. Aquí vemos lo que vimos en la normativa, la figura 26.8-1. Y gráficamente ya veremos cómo calcular o cómo incorporar estos valores en nuestro diseño. Aquí vemos otras notas. Otras constantes de exposición del terreno. Algunas variables en el cálculo de las acciones de viento.
todas maneras, vamos a ver el procedimiento paso a paso. Vemos ahora el factor por efectos de ráfagas. Este es lo podemos localizar en la página 301. Acá está lo que sería los efectos de ráfagas. El primer artículo nos indica que si la estructura es rígida, se permite tomar un factor por efectos de ráfagas de 0.85. Acá lo vemos, el factor ante ráfagas se tomará como 0.85 o se calculará mediante la siguiente fórmula. ¿Cómo sabemos si la estructura es rígida? La estructura es rígida cuando tengamos un periodo menor a un segundo. De esa manera sabemos que nuestra estructuración pues no es flexible. Para estructuras flexibles, el factor de ráfagas se calculará con la siguiente ecuación, incluyendo el factor de respuesta de resonancia y otros valores un tanto complejos. Vean que incluye lo que es la frecuencia natural fundamental, tasa de amortiguamiento, velocidad media del viento por hora. Cuando veamos el ejercicio vamos a ver un procedimiento, digamos, práctico, de manera de no tener que estimar pues estos datos que muchas veces los sabemos al final del cálculo del análisis. Para determinar si una estructura es rígida o flexible, la frecuencia natural fundamental N1 se deberá calcular para las propiedades estructurales y características de deformación de los elementos resistentes en un análisis apropiado. Los edificios bajos, definidos para una altura media h menor o igual a 18 metros, y que no exceda su menor dimensión horizontal, pueden ser considerados como rígidos. Este es un criterio válido. Me pregunta Brady que si se puede considerar a todas las naves industriales como estructuras flexibles. Vamos a ver una relación en función a las dimensiones de la nave, una relación que nos ayuda a saber si es rígida o flexible. Las rígidas son estructuras cuya frecuencia natural fundamental es mayor o igual a 1 Hz. Y las flexibles son estructuras esbeltas con frecuencia natural fundamental menores a 1 Hz. Vemos otras alternativas para calcular lo que es, para estimar si es rígida o no. La altura de la estructura es menor o igual a 90 metros. La altura de la estructura es menor que 4 veces su longitud efectiva. Y si considera algunas variables como la altura del terreno de nivel I, la longitud de la estructura en el nivel I para la dirección del viento, y pues de esta manera se puede estimar también la frecuencia aproximada para estructuras de concreto y acero con un sistema resistente distinto a pórticos resistentes a momentos. Otro aspecto importante es la clasificación de los cerramientos. Lo vemos acá en la página 305. Las estructuras se pueden clasificar en construcciones abiertas, construcciones parcialmente cerradas o construcciones totalmente cerradas. Y que está definido en la tabla 26.11-1. Vemos aquí una explicación para estructuras abiertas cuando las paredes tienen al menos el 80% de su área abierta.
parcialmente cerradas cuando cumple con las dos condiciones siguientes. El área total de abertura en una pared que recibe presión externa positiva excede la suma de las áreas de abertura en el edificio, paredes y techo, por más del 10%. La otra condición es que el área total de abertura en una pared que recibe presión externa positiva excede 0,37 metros cuadrados, o el 1% del área de la pared, la menor, y el porcentaje de aberturas en el balance de la envolvente de la estructura no excede el 20%. Se consideran estructuras cerradas las que no cumplan con las condiciones de abierta o parcialmente cerrada. Este análisis, cuando tenemos parcialmente cerradas, lo debemos hacer en casos donde tengamos, digamos, cerramientos o paredes laterales con una serie de ventanas o puertas y tengamos la duda si se considera parcialmente cerrada, abierta. De no haber aberturas, una estructura totalmente cerrada, puede ser por condiciones de higiene, una zona, una planta o una industria para el sector de alimentos, pues directamente la estructura se considera que está cerrada. Eso implica que este coeficiente, que lo vamos a ver a continuación, pues vaya, que es un coeficiente, es el coeficiente de presión interna. Es un coeficiente muy, muy importante y lo vamos a ver a continuación, ¿no? Los signos más y menos, ven que si se fijaron, todos los datos tienen signos más y menos, significan presiones actuando hacia adentro y hacia afuera de las superficies internas respectivamente. Los valores de la presión interna se usarán con Q sub Z o Q sub H, como se especifica. Se deben considerar dos casos para determinar los requerimientos de la carga crítica para las condiciones apropiadas. Un valor positivo de la presión interna aplicado a todas las superficies internas y un valor negativo aplicado a todas las superficies internas. Entonces vamos a tener dos casos siempre para la determinación del viento. Vemos lo que es la categoría de exposición y cómo influye en la presión de velocidad. Esa es la página 357. En función a aquella exposición que determinamos, si era B, C o D, vamos a tener unos coeficientes K sub H y K sub Z, en función a la altura de la edificación. En función a unos niveles que ya vamos a ver con un ejemplo real, pues vamos a tener lo que es el K sub H y el K sub Z, que son los coeficientes de exposición. Finalmente, podríamos obtener con todos los valores que calculamos la presión dinámica. Para Newton por metro cuadrado, esta sería la ecuación. Para kilogramos fuerza por metro cuadrado, esta sería la ecuación a utilizar. Aquí incluye lo que es el factor de direccionalidad del viento, coeficiente de exposición de presión de velocidad, el factor topográfico, la velocidad básica del viento, la presión dinámica calculada a una altura z y la presión dinámica calculada a una altura promedio h. Lo que estamos haciendo es tomar la velocidad básica del viento de nuestra localidad y ajustarla con estos coeficientes a las condiciones reales a las que está expuesta nuestra estructura. Eso lo denominamos presión dinámica. Vemos acá
la figura 27.4-1. Acá está. Esta gráfica define lo que es el comportamiento de las presiones ante ante unas ráfagas de viento. Vemos que hay una dirección del viento aplicada, wind, y pues teniendo Q sub z, que esa presión dinámica, la vamos a multiplicar en este caso por, por el factor G por C sub P, lo que sería la presión externa. En este caso, estamos sobre la fachada de forma externa. Estos casos que vemos aquí son coeficientes de la presión externa. Vemos entonces que en esta dirección se aplicaría para las caras frontales lo que sería el Q sub H por G sub Cp, y de igual manera en esta de sentido. Si vemos una vista en elevación, pues vemos que en la fachada lateral va a existir una carga que generalmente la calculamos rectangular, a pesar de que la forma real sería esta. Y vemos la particularidad de este alero del techo, de esta zona del techo. Hay una carga en dos direcciones. Una presión externa en dos direcciones, tanto en succión como en presión positiva. Y acá vemos esta zona totalmente a succión. Estos serían los coeficientes de presión externa. Hay otros casos para, para estructuras con geometrías de esta forma, pues también hay tanto succión como presión positiva en estos techos. Y también hay un caso de un techo con un área plana. Fíjense que siempre el lado, el primer lado inclinado donde incide la ráfaga de viento tiene tanto presiones positivas como negativas. Esos coeficientes los vamos a sacar de esta tabla, 27.4-1, en función a algunas condiciones geométricas, las distancias, las relaciones entre las alturas y las longitudes. Vamos a ver el ángulo de inclinación del techo, a ver cómo se calcula eso. Vemos aquí rápidamente signos de más y menos se refieren a presiones actuando en dirección hacia afuera de la superficie respectivamente. Para el caso de pared y techo de otras notas que pueden revisar, esta diapositiva se las voy a compartir. El caso para los techos abovedados, cúpulas, también está definido en esta normativa. Voy a revisar lo que es el ejemplo para que no se pierda la idea. Y lo vamos a hacer con el ejercicio que hablamos la sesión pasada. El ejercicio que utilizamos de ejemplo para revisar lo que son, lo que era la flexión y la compresión. La flexocompresión en distintos elementos, ¿no? Habíamos dicho que teníamos una nave industrial a dos aguas, con estas longitudes definidas, una inclinación prácticamente 15 grados. Habíamos definidos
una sección para las vigas IP400, una columna HA300, y habíamos obviado la parte de viento, de manera que nos diera tiempo de ver todos esos criterios. Entonces, en este ejercicio, lo primero es capítulo 26. Este es el capítulo de la norma AC7-2010, que se fundamenta en las cargas de viento. Y aquí hay un breve resumen de lo que debemos ir chequeando paso a paso y en qué sección se encuentra. La velocidad básica del viento, el factor de direccionalidad, la categoría de exposición, el factor topográfico, el factor por efectos ráfaga, la clasificación de cerramiento y el coeficiente de presión interna. Vamos a hacerlo para este ejercicio. La velocidad básica del viento para este ejercicio está definida como 100 km por hora, lo que sería igual a 27.778 metros por segundo. Entonces, vemos lo que es el factor de direccionalidad. En este caso, vamos a tener un sistema resistente a viento. Yo quiero que mi estructura pues, sea un sistema resistente a viento. Está calculado en función del viento, por ser una estructura tan liviana. Entonces mi factor de direccionalidad, caso D, sería 0.85. El primer valor que ves en la tabla. Entonces, definido esto, vamos a la categoría de exposición. La estructura está expuesta en una zona plana, sin instrucciones. Después está en una planicie, entonces por lo tanto mi categoría de exposición es una categoría D. Luego vemos lo que es el factor topográfico. Y va en función a algunas distancias. Habíamos dicho que la altura era 9 metros, LH 20, la altura media 5 metros y Z 8 metros. Vamos a ver qué se refieren esos valores. Teníamos acá si dibujamos la estructura, X medio sería la altura media de H2 medio más H1. Por lo tanto, si yo tengo que H entre LH es 0.45, pues estoy en este ítem. Y como estoy en el caso de una colina, pues mi valor, caso 1, que sería el que está aquí definido, sería 0.65. En el caso del coeficiente caso 2, tengo x sub m entre LH, que son los valores que me exigen acá, 0.25. Entonces vemos que es un factor que no está contemplado, está entre 0 y 0.50. Habría que hacer una interpolación lineal,
Y como estoy usando lo que es una colina, no puedo usar lo que sería el scarp, que sería una cresta. Entonces me voy a este caso. Todos los otros casos. Interpolando entre estos valores, tenemos un XM entre L de 0,25. Perdón, de 0,835. Para obtener caso 3, hacemos lo que es Z entre LH, 0,4, y obtenemos un caso 3 de 0,30. ¿Ok? Luego, como ya hemos visto la ecuación, para el factor topográfico, sería 1 más el producto de estos coeficientes, caso 1, caso 2 y caso 3, todo eso al cuadrado. Entonces mi factor topográfico sería 1,352. Estos valores, tuve un lapsus, estos valores están referidos a los datos de la colina, ¿no? H sería la altura de esa irregularidad del terreno, LH sería la longitud horizontal, y X medio y Z sí estarían asociados a la altura total de la edificación. ¿Ok? Vemos ahora lo que es el factor por efecto de ráfaga. Hay una forma calculando la altura total entre la longitud 1, H3 entre L1, H3 sería la altura, lo que sería la altura media entre la luz del pórtico, pues tendríamos entonces una relación de esbeltez, que me daría 0,335. Si ese valor es menor a 4, pues la estructura se considera como rígida. Y por lo tanto, el factor por efecto de ráfaga sería 0,85, como vimos en la normativa AC7-2010. Factor por efecto de ráfaga se consideraba 0,85 para edificaciones rígidas. Clasificación de cerramiento, pues esta estructura totalmente cerrada, no tiene aberturas, definida en la tabla 26.11-1, y en función a esa clasificación de cerramiento, pues vamos a tener una presión interna de 0,18 positivo y 0,18 negativo, como lo habíamos mencionado. Luego vemos lo que es el coeficiente de exposición de presión de velocidad, K/H y K/Z, que viene ligado a las condiciones, a la altura de la edificación. K/Z estaría ligado a lo que es la altura de la columna. Este sería H/1. Y H3 sería la altura media del techo más la altura de la columna.
y H1. Entonces, tenemos 6 metros. Habíamos dicho que la categoría de exposición era de 1.08. Y H3, 7.5. Caso H, 1.12. Teniendo todo esto, pues ya podemos calcular la presión dinámica de la que hablábamos en las diapositivas, que habíamos dicho que funcionaba con la velocidad básica del viento multiplicada por una serie de coeficientes que le daban forma a esa velocidad básica del viento. Teníamos caso Z, que está asociada al barlovento. Recordamos que barlovento está asociada a la carga que llega por efecto de ráfaga, y sotavento es hacia dónde se va, ¿no? Generando lo que es presión y pues succión en este lado. De esto tenemos unas cargas de 587 pascal y 608.8 pascal, ¿no? Entonces ya tenemos la mayoría de los valores. Nos queda calcular el coeficiente de presión externa, que para paredes nos enfocamos en esta región. Esta región está condicionada a todo lo que es paredes, y para techos nos enfocaremos en este cuadro. Vemos que hay una relación entre la longitud L1 y L2, siendo L1 extendido. Para, para paredes en barlovento, pues no hay una condición, simplemente el factor, el coeficiente de presión externa es 0.8. Para el caso del sotavento, si hay 3 casos, como nuestra relación L entre B es 0.622, pues está comprendida entre 0 y 1, el coeficiente de presión externa es 0.5. Y en el caso de laterales, tenemos que tampoco hay una condición, simplemente menos 0.7, y está asociado a Q sub H. En el caso del techo, tenemos una relación H3, la altura media, entre la longitud, el ancho del pórtico, de 0.335, y también tenemos asociado una inclinación del techo de 15 grados. Entonces, pues aquí dice, para el viento en dirección normal a la cumbrera y ángulos mayores a 10 grados, pues nos centramos en esta sección. Si tenemos, por ejemplo, este ángulo de 15 grados, entonces estamos condicionados a buscar nuestros coeficientes en esta sección. Tenemos el caso del barlovento. Esto es para el barlovento. El coeficiente, tengo valores entre 0.25 y 0.50 porque estoy en 0.335. Entonces tengo que hacer una interpolación lineal entre estos dos valores. Considerando el ángulo de 15 grados, voy a tener un coeficiente de presión de menos 0.56.
un valor comprendido entre 0.7 y 0.18. Entre estos dos valores, pues hago mi interpolación obteniendo este valor. Para el caso para el caso de Barlovento, habíamos visto, vamos a revisarlo aquí en la norma, la sección 28.4-1. Bueno, vamos a verlo aquí en las diapositivas. Habíamos hablado de que en esta región era la tabla 27.4-1. Habíamos hablado que en esta región iban a haber dos casos de presiones externas. O sea que vamos a tener en Barlovento dos presiones. Y en Sotavento habíamos hablado de menos 0,50, que era este valor. Interpolando en Leeward, pues tenemos menos 0.50. ¿Ok? Ya teniendo todos esos valores, pues lo que vamos a hacer es aplicar esto que nos indica aquí la norma. Tendremos para la dirección en Barlovento Q sub Z por GS sub P. Y si se fijan, estos términos que están acá son los mismos que encontramos, sería K sub Z por G sub la presión externa Barlovento, igual que en este valor. Este sería Barlovento. En Sotavento tenemos Q sub H por GS sub P. Sería Q sub H por GS sub P. Y así vemos lo que son las paredes laterales, el Barlovento 1, el Barlovento 2 y el techo en Sotavento, ¿no? Todo en función a las presiones externas que vimos anteriormente, que acabamos de ver. Eso se sumaría a estos otros elementos que vemos a este lado, que están relacionados con las presiones internas, ¿no? Una vez que ingrese el viento, en esta dirección, pues a pesar de y además de las presiones externas que debemos considerar, también vamos a tener unas presiones internas que habíamos visto que eran tanto positivas como negativas. Entonces, que eran más 0,18 y menos 0,18. Entonces, esta ecuación realmente está definida por la norma. Si la buscamos aquí,
Vamos a buscarla en el capítulo 4. Ok, acá está. Esta es la ecuación que rige esas presiones que yo estoy calculando. Si nosotros vemos, hay un signo negativo que incide entre los dos términos. Esto sería la presión externa y esto sería la presión interna. Okay. Este valor nos va a condicionar a tener dos casos. Un caso, el caso 1,2, con estos valores tal cual los ven acá, y un caso 3,4, donde el signo, solamente lo que va a cambiar es el signo a negativo, porque sería el menos 0,18 actuando. Eso va a condicionar los resultados, ¿no? Fíjense que la diferencia de hay un caso 1 y hay un caso 2 es por el efecto que ocurre en esta zona del techo, en la cual hay una presión positiva y una presión externa, lo que sería una presión externa positiva y una presión externa negativa. Y aquí se puede ver en este caso negativa y en este caso positiva. El resto de los valores son idénticos. Esta presión lateral, esta presión en el techo y esta otra, que sería el sotavento, pues tendrían valores idénticos. Igual pasa en este caso, solamente que los signos ahora cambiaron, los resultados pues variaron, y en este caso, casualmente, ambos dan negativo, pero un valor bien lejano al otro. Todo viene dado por la circunstancia del ejercicio también, las dimensiones de la estructura. De esa manera, cuando vimos el ejercicio del pórtico, vamos a... En este ejercicio, cuando habíamos definido las cargas, se habían definido cuatro casos. Y esos cuatro casos vienen condicionados a esta estructuración. Lo que se hizo fue, para el caso B1, que es una carga tipo WIN, se asignaron todas estas cargas. Para el caso 2, B2, todas estas cargas se asignaron en función a B2. Lo que hicimos fue asignar frame loads distribuidas, y pues para cada caso íbamos seleccionando la dirección del viento o el caso de viento determinado. Colocamos acá la reacción en la unidad correspondiente
y fuimos asignando las distintas cargas en el modelo. Fíjense que hay una opción acá cuando cuando colocan acá el tipo Win, automáticamente se habilitan una serie de normativas y están, por supuesto, lo que es el AC7-2010. Si yo le doy modificar, en este caso, puedo modificar los patrones de carga. Y si yo coloco elementos de área, así como en el ejercicio anterior, que hicimos unos elementos de área, pues puedo asignar la carga directamente a esa área. Por ejemplo, si yo quiero incluir ese viento en los objetos de área, selecciona esto. Si yo quiero además incluir en los objetos frame, esto es un caso para estructuras abiertas, que la carga incida directamente sobre el ancho de los perfiles, pues habilito esta opción. Fíjense que lo común es esto, agregar áreas en nuestra nave industrial, elementos de área tipo membranas, sin ningún tipo de espesor, de manera que no transmitan ese peso propio, esa rigidez. Y pues aquí están lo que es la velocidad básica del viento, el tipo de exposición, BCOD, el factor topográfico, el factor por efectos de ráfaga y el factor de direccionalidad. Luego el programa se encarga de estimar la presión de viento para cada caso. Hay un, hay un requisito como presión mínima de diseño, de manera que si estos resultados no dan el mínimo, pues tendremos que usar esas presiones mínimas. Para la norma AC7-2010, considera que construcciones abiertas, las paredes y techos deben tener como mínimo 80 kilogramos por metro cuadrado. Y en las construcciones cerradas o parcialmente cerradas, tendremos que para paredes 80 kilogramos por metro cuadrado y en techos 40 kilos por metro cuadrado. Vean, por ejemplo, pueden consultar el código de diseño de su localidad y ver cuál es la presión mínima de viento que le exige. Por ejemplo, en el caso de la norma venezolana, la presión mínima es de 30 kilos por metro cuadrado. Un valor que es muy distante de esto que indica la normativa ACE 7-2010. Pero bueno, queda a criterio de cada quien cuál valor utilizar. Ese valor, por supuesto que debe estar multiplicado por el área del techo de la construcción proyectada en un plano vertical normal a la dirección del viento asumida, o en lo que es el área tributaria. Cargas de paredes y techo deberán ser aplicadas simultáneamente. Igualmente, esa carga va a ir multiplicada por el área a sub T. Vemos aquí que a cada valor de presión le correspondía B1. Esto para multiplicar por el ancho tributario de esa nave, por ejemplo. Vemos que B1 es la separación entre pórticos. Entonces, para este pórtico en particular, el área de incidencia de esa ráfaga de viento
pues estaría condicionado por esta región, que sería B-1 entre 2 más B-1 entre 2, que no es más que decir directamente B-1. Siempre importante multiplicar por los anchos tributarios. Una vez que se calculó toda esa carga de viento, pues obtuvimos los resultados del análisis y ya estas fuerzas fueron eh, las visualizamos en SAP 2000 y las incorporamos en lo que es en la hoja de cálculo en MATCAD y analizamos todo lo que es la revisión del pandeo local, el pandeo lateral torsional, el análisis de la columna y todo lo que vimos la clase pasada, incluso el chequeo a corte. Quería quería mostrarles un poco para cerrar la clase y como una sección de lo que es todo esto de análisis de carga, un tema interesante, un ejercicio que les voy a dejar también, que es el diseño de vigas carrileras para puentes grúas y cómo inciden las vigas carrileras en la estructuración, cómo asignar las cargas que ellas transmiten a la estructuración. Un ejercicio interesantísimo, está basado en una guía de diseño de la ISC. Vamos a revisar es un ejercicio con unas condiciones similares a esta, es un puente de grúa que incluso incorpora una cabina. Entonces aquí están las vigas carrileras, estas vigas en azul, y usualmente en el modelo de SAP 2000, pues no se dibujan, no se modelan, sino la carga que se transmite a esta columna. Pero para eso se debe analizar esa viga carrilera junto con todo este sistema de cargas a la que está expuesto, ¿no? Vemos entonces que generalmente el ingeniero recibe la información de la empresa fabricante de puentes grúas con las especificaciones de carga necesarias para el diseño de la vía carrilera. Realmente uno le dice a la empresa fabricante las condiciones, la luz a la que estará sometido el puente grúa y el peso del que tiene el que tiene que soportar el puente grúa, ¿no? Entonces, vemos aquí rápidamente, voy a ir un poco rápido para que me dé tiempo, pero se lo voy a dejar y ustedes lo revisan y cualquier cosa, pues me preguntan. Vemos que la capacidad máxima de la grúa son 100 kN. Eso es la capacidad que tiene para levantar, tiene hasta 100 kN. El peso del puente grúa como tal, que sería esta zona, pesa 132 kN. El peso del carro y polipastos, 38 kN. La carga máxima por rueda, 95.8. Estamos hablando aquí del peso del carro, es esta región, generalmente, vamos a señalarla acá, esta región sería, esto es un componente móvil que se traslada en el sentido longitudinal al puente grúa y conlleva unos polipastos. Entonces, el peso de ese elemento pues está plasmado y considerado acá. La carga máxima por rueda, 95.8, y la carga mínima por rueda,
39.2. Este tipo de puente grúa generalmente tiene un par de ruedas en cada lado. De este lado tendría las otras dos para un total de 4 apoyos como tal, 2 para cada viga carrilera. La separación entre esas ruedas, para este caso, vamos a considerarlo de 2 metros. Entonces, si esta es el modelo matemático de la viga carrilera, vemos que está simplemente apoyada. Es una estructura, no es una viga continua, es una viga que va de tramo en tramo, del ancho de cada pórtico. Esto por si se debe hacer algún tipo de mantenimiento puntual, pues se pueda desmontar un tramo y no se tenga que afectar toda la línea de la viga carrilera. Entonces esta separación, 2 metros. Y vemos acá un gráfico que expresa lo que se quiere decir. ¿Okay? La viga carrilera como tal tiene un riel que pesa 0.09 kN por metro lineal. Ese riel estaría dispuesto, si mi sección tengo una sección I, pues este riel estaría dispuesto sobre el ala superior de la sección. Puede ser hasta un elemento más pequeño, tipo T, de manera de que sería el riel donde se desplaza el puente grúa. La longitud de los vanos, que sería esta separación, se considera 6 metros. Y vemos aquí unos coeficientes de impacto. En la medida que el puente grúa se desplaza, al momento de hacer un frenado, pues genera unos coeficientes de impacto. Y estos coeficientes de impacto son tanto verticales como longitudinales y laterales. Si lo ilustramos, si este puente grúa viene con una cierta velocidad y realiza un frenado violento, pues va a tener una incidencia en la viga carrilera con una carga vertical, una carga longitudinal al puente grúa y otra transversal que se sale del plano de la viga carrilera. Esos coeficientes de impacto están definidos y los podemos ver. Están caracterizados si son puentes grúas eléctricos y tenemos los que son impulsados a mano. Para este caso, vamos a utilizar un puente grúa eléctrico con un coeficiente de impacto vertical del 25%. Es un puente grúa operado por cabina. Para la fuerza longitudinal vamos a tener, si ya consideramos que es eléctrico, pues todos los casos tenemos un 10%. Vemos acá el coeficiente para la fuerza longitudinal 10%. Y para la fuerza lateral, pues tenemos un coeficiente del 20%. Vemos las propiedades del perfil de la viga carrilera. Acuérdense que no vamos a chequear o diseñar este elemento. Este elemento ya viene diseñado generalmente de la empresa fabricante. Nosotros, los ingenieros calculistas, nos encargamos de diseñar estas secciones, que sería la viga carrilera. Y bueno, estas serían las condiciones, las propiedades del material. Vemos que tenemos una sección HEB 360 con todas sus propiedades geométricas definidas.
Definimos los casos de carga, peso del puente de grúa, peso del riel, peso de la viga, incorporarse su P. Y la carga variable, el peso del carro, la capacidad máxima de la grúa y los polipastos, que son componentes móviles. Las combinaciones usadas: 1.2 carga permanente más 1.6 carga variable. Vemos que es un diseño que se puede realizar rápidamente siempre y cuando se tengan los datos del fabricante. Las cargas de servicio es una carga distribuida sobre la viga, estarían condicionados al peso propio de la viga carrilera más el peso total de los rieles. Para la carga vertical por rueda, pues vimos que por rueda había una carga máxima, 95.8. Y aquí vemos lo que es la carga transversal por rueda y la carga longitudinal por rueda, lo que habíamos hablado. Longitudinal y transversal. Las cargas últimas vemos las cargas últimas: carga por rueda debido al peso del puente de grúa, carga máxima de la grúa más peso del carro polipastos y la carga distribuida sobre la viga. Tenemos una carga vertical impactada por rueda, entonces, si consideramos el 100% más esa carga IB por 1.2 debido al peso, por la carga debido al peso del puente de grúa, más el 1.6 por P sus G sub C, ¿no? Tenemos la carga transversal por rueda. Este es un procedimiento en el cual les puedo pasar la guía de diseño para que lo verifiquen y vayan viendo de dónde nacen todas estas ecuaciones. El momento de diseño, momento máximo generado por las cargas puntuales, se tiene que dar esta condición para que se genere el momento máximo. La separación entre ruedas, aquí está el center line de la viga carrilera, y pues la separación tiene que estar desfasada un cuarto de esa separación y tres cuartos de esa separación para que se genere el momento máximo. Eso es por las cargas puntuales. Y si consideramos la carga distribuida, más esas cargas puntuales, Q por L cuadrante 8, entonces tenemos el momento de diseño para el eje mayor. Y para el eje menor consideramos las cargas transversales, pues tendríamos 23 kN por metro. Ahora, el corte de diseño y las reacciones máximas en los extremos, que se encuentran en los apoyos, pues tenemos para la reacción Q por L entre 2, reacción para la carga distribuida, y la reacción máxima para las cargas puntuales es cuando una de las ruedas se encuentra justo en el apoyo. Tendríamos esta ecuación. La reacción de diseño sería la suma de estas dos. Verificamos ahora la deflexión máxima. Para la deflexión máxima se tiene que dar que entre estas dos cargas P de las ruedas estén justo en el center line de la sección. En ese momento se va a dar la deflexión máxima. ¿Okay? Está todo alineado en el pleno centro de la viga carrilera. Vemos entonces que para dos cargas puntuales centradas en un vano utilizamos esta ecuación. Para una carga uniforme utilizamos esta ecuación y sumamos. La deflexión máxima en el tramo, 8.792. Y la deflexión máxima en el eje débil del perfil, pues también lo tenemos que estudiar.
utilizando esta ecuación. En la guía de diseño de la SC te permite usar combinaciones de carga últimas, 1.2 carga permanente más 1.6 carga variable y la carga de servicio para el tema de las deflexiones. Aquí tenemos las condiciones límite. Deflexión máxima vertical, L entre 600, 10 milímetros. Como nosotros nos dio 8.792, pues estamos ahí en el rango. En el caso de la deflexión horizontal, se utiliza L entre 400, longitud de la viga carrilera, 15 milímetros, apenas tenemos una deflexión de 2.6. Entonces, cumplimos estos casos. Ahora vamos a estudiar la sección de la viga carrilera. Pues revisamos lo que es el pandeo local, tal cual lo hicimos la clase pasada. Vemos la revisión por flexión biaxial en la viga, porque vimos que hay unas cargas en el eje mayor y otras en el eje menor. Revisamos lo que es la longitud límite de comportamiento plástico, la longitud no soportada lateralmente. En este caso no hay ningún arrastramiento lateral. La longitud LB sería la longitud total, 6 metros. Calculamos el momento plástico, la tensión crítica. Vemos que caemos, en este caso, pandeo lateral, pandeo torsional lateral elástico. Y vemos que la resistencia minorada a flexión del elemento es 564,524. Si lo comparamos con el momento último, tenemos una relación demanda-capacidad de 0.66. Una sección que hasta ahora se comporta de manera adecuada. Luego vemos el diseño por corte. Si vemos en la gráfica, para esta fotografía, vemos que este elemento, esta viga carrilera, tiene muchas planchas transversales. Esto es un indicativo de que las fuerzas cortantes que actúan ahí, pues inciden de manera importante en la sección. Vamos a ver en este ejemplo. Se calculaba el coeficiente de corte, que hablamos también, y se obtiene una relación de banda-capacidad de 0.44. Ok, el perfil cumple. Ahora veamos entonces las solicitaciones que esa viga carrilera proyecta en la nave industrial. Se transmitirán casos de carga del puente grúa, un pórtico típico de nave calculado previamente con fuerzas gravitacionales y de viento. Vemos la carga máxima por rueda, carga mínima por rueda, carga distribuida sobre la viga, carga del puente grúa, cargas transversales y cargas longitudinales. Carga mínima por rueda sin el peso del puente grúa, esto porque el peso del puente grúa se considera C sub P, carga permanente, y el carro, polipasto y carga levantada se consideran C sub B. Este ejercicio es bueno que lo revisen. Revisen de dónde vienen todas estas cargas. Pero bueno, este es el procedimiento tal cual la guía de diseño de la SC, que también se las voy a compartir en el Dropbox. Vemos entonces que hay el caso 1 y 2. Cuando el polipasto está de este lado de la nave, hay una reacción RB máxima y esta reacción sería la mínima. Igualmente pasaría con las fuerzas laterales. Esa carga habría que
esta sería la posición la carga de la viga carrilera no puede ser asignada en la columna en su eje centroidal. Siempre está desfasada y habría que estar pendiente de eso. En este caso, estaría a 0,30 metros o 30 centímetros del eje de la columna. Vemos entonces que para este caso 1 y 2 tendríamos los mismos valores. RA sería el máximo, 351. RB recibiría la carga viva de 10.673 y como carga permanente de 6.062. Por otra parte, cuando el polipasto está del otro lado de la nave industrial, pues ahora RC sería la máxima. ¿Ok? RC sería 10.673 y por carga permanente 6.062. Entonces, en la clase que viene, vamos a analizar con calma cómo transferir esto al SAP 2000 y pues revisan, mientras tanto van revisando el procedimiento, lo comparan con la guía de diseño y en la guía de diseño pues está detalladamente el porqué de todo esto, ¿no? Vemos que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues voy a tratar de revisar dónde se obtienen esas tablas de coeficientes de impacto. Pues en la guía de diseño de la ISC vas a encontrarla. ¿Cómo sé cuál es el distanciamiento entre refuerzos verticales en la viga carrilera y su sección? Okay. Si entiendo tu pregunta, pues estás preguntándome estos refuerzos verticales que están acá. Son unos rigidizadores a corte. Pues el procedimiento para calcular eso es estimando el coeficiente de corte C sub B, este que vimos aquí. Cuando haces el diseño por corte, pues tienes que estimar este señor que está acá, que es C sub B. Hay un procedimiento para estimarlo y ver qué separación hay entre cada sección de esto. Tengo un ejercicio de cuando veamos una clase práctica podemos mostrarlo. Realmente es un procedimiento simple, no es nada complejo. Esta clase grabada y los ejercicios van a estar a su disposición en el transcurso del día de mañana. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos vemos entonces el próximo lunes a este mismo horario. Muchas gracias.